Que Dios te bendiga, mi querido amigo. Seguimos estudiando el Evangelio de Mateo y el día de hoy nos toca estudiar el capítulo 7. Estamos, ¿cierto?, en la sección que se conoce como el Sermón del Monte, y estas son las cualidades que Jesús enseñó que cada verdadero discípulo debería tener, debería poseer en su vida. Así que te invito a poder abrir tu Biblia, Evangelio de Mateo, capítulo 7, en el versículo 1. Estos versículos a nosotros nos van a hablar sobre lo que enseña Jesús sobre el juzgar a los demás. Dice así la palabra del Señor: no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas a ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano: déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Mi querido amigo, qué trágico y qué lamentable muchas veces es convertirse en juez de los demás cuando uno comete los mismos errores y los mismos pecados que tanto critica y que tanto condena con tanta vehemencia. Muchas veces hay personas, ¿cierto?, que le encanta ver el error de los demás, ver las cosas que están mal hechas, hablar mal de los demás, hablar de las equivocaciones de los demás, de todo lo malo que puede hacer el resto de las personas, pero muchas veces pasado un tiempo, estas personas que con tanta fuerza criticaban, caen en los mismos errores, o peor aún. Hay muchas personas que aún, ¿cierto?, atacan pecado de forma pública, ¿ya? Y después, en secreto, ¿cierto?, ellos son los que los cometen y cuando salen a luz, ¿cierto?, pierden totalmente su testimonio. Acá Jesús a nosotros nos hace una invitación a poder ser coherente en primer lugar. No es malo, mi querido amigo, el poder nosotros decirle a nuestro prójimo: mira, hay que corregir esto en tu vida, hay que cambiar esto. De hecho, la palabra del Señor nos enseña y nos manda el poder amonestarnos los unos a los otros en el amor del Señor, pero también dice la Biblia: considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. El gran error que tenían los fariseos o los religiosos de esa época es que ellos criticaban el pecado, pero en secreto lo acariciaban. Ellos atacaban el pecado, pero cuando nadie los veía, ellos mismos lo cometían. Dios nos ha mandado no a ser un juez de nuestros hermanos, sino ser un canal de bendición para ellos. Si en algo está mal mi hermano, yo puedo con amor corregirle, amonestarle, siguiendo el patrón bíblico. Dice la Escritura: si tu prójimo peca, ve y conversa con él en privado, ¿cierto? Y si ha oído tu hermano, has ganado a tu hermano. Y siempre todo esto nosotros debemos hacerlo con amor, con sabiduría, continuo, ocupando las palabras correctas, ocupando los momentos oportunos y también, ¿cierto?, teniendo el espíritu correcto para poder corregir a nuestro hermano. Acá la Biblia dice: ¿cómo tú puedes querer sacar la paja del ojo de tu hermano si tú tienes una viga en el ojo tuyo? Hay un dicho, ¿cierto?, que dice: hay gente que critica tirando la piedra teniendo un tejado de vidrio. Y de eso nosotros debemos cuidarnos, mis queridos hermanos. Acá nosotros, la invitación que nos hace el Evangelio es poder sacar la viga de nuestro ojo, las cosas que están mal en nosotros, ¿ya? Para que también unos a otros, unos con otros, podamos animarnos, amonestarnos, exhortarnos a poder servir mejor al Señor conforme a la palabra de Dios nos manda en la Escritura. Termina diciendo estos versículos: no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos. En algunas oportunidades va a tocar la ocasión de que tú vas a querer corregir a tu hermano o querer decirle a tu hermano: mira, hermano, esto dice la palabra, esto dice Dios, esto lo enseña el Señor por medio de la Escritura, y tú te vas a dar cuenta de que esa persona va a rechazar totalmente el consejo del Señor. O bien, si es que tú quieres corregir o enseñarle a alguien que no sea cristiano, te puedes encontrar con esta situación, que alguien rechace totalmente lo que tú le quieras enseñar, lo que tú le quieras mostrar,
de lo que dice la palabra del Señor, entonces acá la Escritura dice, mira, no pierdas el tiempo allí. Simplemente cuando nos encontremos con una situación así, lo que debemos hacer nosotros es orar, clamar por la persona, pero no ponernos a discutir, a pelear, porque esto hasta podría ser peligroso para nuestras vidas. ¿Cuántas veces no nos ha pasado que predicando el Evangelio en las calles uno se encuentra con personas que son totalmente reacias al Evangelio y que no quieren que le hablen del arrepentimiento, del pecado, de la santidad, de que Cristo viene, de que Jesús murió por nuestra salvación, ¿cierto? Por los pecados, para que fuéramos salvos? Entonces acá Jesús nos dice, mira, sean prudentes. Si alguien rechaza, simplemente déjenlo, ustedes continúen su camino, pero sí lo que podemos hacer es orar por esas personas. Ahora, siguiendo con nuestra lectura, el texto nos habla sobre la oración. Y dice así el 7:7. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra, o si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Acá estos versículos a nosotros nos invitan a orar. Dice, el que necesita algo puede pedir al Señor. Algo interesante, mi querido amigo, de la oración es que para nosotros orar a Dios no necesitamos ocupar palabras bonitas ni rebuscadas. Tampoco necesitamos gritarle a Dios como si Él fuera sordo y no pudiera escuchar nuestros clamores. Erróneamente muchas personas dicen, yo cuando oro siento que mi oración no sube del techo, ¿cierto? Equivocadamente, porque algo que nosotros debemos entender es que Dios es omnipresente, Dios es omnisciente y Dios es omnipotente, es decir, Él está en todo lugar, Él todo lo puede y Él todo lo conoce. Entonces cuando nosotros oramos, aunque oremos en nuestra mente, en nuestro corazón, Dios va a escuchar esa oración, ese clamor. A Dios lo que le interesa es que cuando nosotros oremos seamos sinceros. A Dios también le interesa de que más que ocupar palabras rebuscadas, ¿cierto? Nuestras motivaciones sean las motivaciones correctas en la oración, que pidamos cosas conforme a lo que la palabra de Dios nos enseña. Algunas personas tienen la oración como un botiquín. Van a orar solamente cuando tienen un problema, buscan a Dios solamente cuando surge una necesidad, claman al Señor solamente cuando viene una situación difícil, un problema económico, enfermedad, problemas con los hijos, y no, la oración para el cristiano debe ser algo de comunión diaria. Nosotros todos los días debemos apartar un tiempo para orar y buscar la presencia del Señor. Muchas veces nosotros estamos cansados, muchas veces quizás no tenemos las ganas, muchas veces quizás no tenemos el ánimo, muchas veces, cierto, vivimos tantas situaciones en el día que como que nos agotan las fuerzas, pero la invitación del Señor es, clama a mí y yo te responderé. La invitación del Señor es, por nada estén ansiosos ni afanados, sino entreguen sus cargas, cierto, en la presencia del Señor. Dice la Escritura, venid a mí todos los que están cargados y trabajados y yo los haré descansar. Así que cuando tenga una necesidad, clama al Señor. Acá la palabra de Dios dice, ¿cierto? Cuanto más ustedes, siendo humanos, dan buenas cosas a sus hijos, cuanto más vuestro Padre Celestial, el Padre Perfecto, no dará cosas buenas a los que le pidan. Si tu hijo te pide pan, ¿tú acaso le darás algo malo? Acá el Señor nos dice, si ustedes siendo hombres dan cosas buenas a sus hijos, cuanto más vuestro Padre le dará, cierto, todo lo que ustedes necesiten. Hay una promesa en la Escritura que dice, busquen el reino de Dios y su justicia y todo lo demás va a ser añadido. Y comparando este texto curiosamente con los otros evangelios,
La invitación acá es poder pedir por el Espíritu Santo. En los otros evangelios dice, cuánto más vuestro Padre dará el Espíritu Santo a quienes se lo piden. La invitación es a orar y clamar para que Dios llene nuestra vida con el Espíritu Santo, para que Dios nos dé más de su Espíritu Santo, para que el Señor siga obrando en nuestra vida, porque todo lo demás, mi querido amigo, es añadido, ¿cierto? Cuando tú pones a Dios en el primer lugar de tu vida. Y acá termina diciendo el texto, todo lo que ustedes quieren que los hombres hagan con ustedes, háganlo ustedes también con ellos. Es decir, tiene que ser algo recíproco. ¿A ti te gustaría que te trataran bien? Trata bien a los demás. ¿Te gustaría que los demás te traten con respeto? Respeta también a los demás. ¿Te gustaría que te perdonaran? Perdona también a los demás. Porque así es como Dios, ¿cierto?, nos trata a nosotros. Así como nosotros tratamos a nuestro prójimo, también, ¿cierto?, nuestra relación con nuestro prójimo va a afectar positiva o negativamente nuestra relación con el Señor. Imagínate que la palabra del Señor dice, si tú no perdonas a los hombres, Dios tampoco te podrá perdonar a ti. Y también hay un texto de la palabra que dice que el Señor, ¿cierto?, no puede bendecir, no puede agradarse de alguien que odia a su hermano o que trata mal a su hermano, ¿ya? Porque dice que es un homicida, ¿ya? Entonces, en sentido espiritual, entonces, como tú tengas tu relación con tu prójimo, va a ser también tu relación con el Señor. Así que, mi querido amigo, cuando tu prójimo también tenga alguna necesidad y está dentro de tus posibilidades poder ayudarlo, hazlo, porque ayudando así de esta forma, moverás también el corazón del Señor para que Él pueda bendecir tu vida, para cuando tú pases también alguna necesidad. De hecho, es más, la palabra de Dios nos enseña y dice, ¿cierto?, la Escritura, que el que ayuda al pobre o al necesitado, a Jehová ayuda y a Jehová presta. Así que esta es la invitación que nos hace el Evangelio en estos versículos. Siguiendo, ¿cierto?, con el estudio del Evangelio en el capítulo 7, en el versículo 13 nos habla sobre la puerta estrecha. Y dice así la palabra, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Acá el Señor nos dice de que el camino para la salvación es un camino angosto, que la entrada al cielo es una puerta estrecha. Hoy en día nosotros vemos de que el mundo no quiere que le impongan leyes, no quieren que le impongan una forma de pensar, cómo ellos deben vivir la vida. El mundo hoy quiere vivir de una forma libre, sin leyes, sin reglas. El mundo quiere vivir, ¿cierto?, a su manera y a su antojo. Pero Dios a sus hijos nos dejó un modelo de vida, nos dejó un manual para vivir nuestra vida que se encuentra en la Escritura. Cuando nosotros decidimos aceptar al Señor como nuestro Señor y Salvador, es decir, nosotros estamos diciendo de que el Señor tiene el derecho a gobernar nuestra vida, que Dios tiene el derecho a regir nuestra vida, a mandarnos, ¿cierto?, como siervo ahora del Señor, lo que debemos hacer y lo que no debemos hacer. Y todas las reglas que aparecen en la palabra del Señor no son reglas para causarte daño, ni para quitarte tu libertad, ni para afectarte negativamente, ni para hacerte sentir infeliz en la vida o quitarte la diversión de la vida. Todas las reglas que Dios pone en su palabra para que nosotros andemos en este camino angosto son reglas de bendición para nuestra vida. Porque si cuando nosotros rompemos las reglas de Dios, afectamos a nosotros mismos, afectamos a nuestro prójimo y afectamos, ¿cierto?, también nuestra relación con el Señor. Porque Dios es santo y Dios no se agrada del pecado, ni del libertinaje, ni de hacer las cosas mal, ni de hacer las cosas torcidas, ni que uno dañe a su prójimo. Por ejemplo, por poner solo un ejemplo, los 10 mandamientos. El Señor en los 10 mandamientos nos dijo, no matarás. Porque si tú matas, ¿cierto?, a tu prójimo, le estás causando un daño tremendo. Estás quitándole la vida a alguien, te convierte en un asesino delante del Señor. Y la Biblia dice, ningún homicida, ¿cierto?, ningún asesino tendrá herencia en los cielos. Si tú le quitas la mujer a tu prójimo,
Es un daño tremendo que tú estás haciendo a una familia, a un hogar, a unos niños, quizás si es que esa familia tiene hogar. Entonces Dios, todas las reglas que nos deja, no robar, no mentir, no adulterar, no fornicar, vivir en santidad, vivir en integridad, todas esas reglas son para nuestro beneficio, para que nosotros podamos vivir conforme a la voluntad del Señor, una vida agradable a Dios y que podamos vivir bajo la bendición del Señor. Cuando nosotros decidimos vivir en obediencia, vamos por el camino angosto y entramos por la puerta estrecha. Pero curiosamente, cuando caminamos por este camino, del camino angosto, y entramos por la puerta estrecha, tendremos una amplia entrada al reino de los cielos. En cambio, aquellos que por esta vida deciden hacer las cosas a su manera, vivir en pecado, aunque muchos dicen, ¿cierto? Yo voy a la iglesia, o yo sirvo a Dios, o yo creo en Dios, pero hacen las cosas mal, conforme a la palabra de Dios no enseña, un día se van a dar cuenta de que llegando a la presencia del Señor, Él les va a decir que nunca los conoció. Mi querido amigo, la invitación es a caminar por el camino angosto y entrar por la puerta estrecha. ¿Te has preguntado alguna vez cómo conocer a un verdadero hijo de Dios? ¿Cómo conocer a un verdadero hombre de Dios, una mujer de Dios? ¿Cómo conocer o distinguir cuando hay un verdadero pastor, un verdadero ministro del Evangelio, un verdadero profeta, misionero? La palabra del Señor nos da la clave. La Escritura dice, por los frutos lo conoceréis. Mira lo que dice la palabra, Evangelio de Mateo capítulo 7, en el versículo 15. Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros, y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Por los frutos se conoce el árbol, mi querido amigo. La palabra del Señor nos dice que los hijos de Dios debemos tener los frutos del Espíritu, que son amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Esos son los frutos que nosotros debemos tener como hijos del Señor. Si hay alguien que se dice ser cristiano y tú ves su vida y él vive en pecado, mintiendo, engañando, estafando, haciendo lo malo y un montón de cosas, créeme que esa persona es solamente un cristiano de boca, pero no es un cristiano real y verdadero. Por los frutos, dijo Jesús, se conoce el árbol. Hay muchas personas que pueden predicar muy bonito o que tienen dones carismáticos muy llamativos, pero cuando tú evalúas su vida y ves el fruto de sus ministerios, el fruto de su vida cotidiana, el fruto de sus matrimonios, lo que ellos hacen, su estilo de vida, cómo viven, deja mucho que desear. Entonces, los dones, entre comillas, que pueda tener una persona no dan evidencia de que esa persona sea realmente un hijo verdadero del Señor. El verdadero hijo de Dios se conoce por los frutos que él posee. Acá la Escritura dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, profeticé, hice milagros, eché fuera demonios, sané enfermos, hablé en lenguas. Señor, dancé en la iglesia, Señor, hacía esto, esto, otro, predicaba, se convertía la gente. Pero el Señor les va a decir, nunca los conocí, hacedores de maldad. El Señor, mi querido hermano, por necesidad y por amor a una persona, puede sanarlo, puede orar un milagro, puede darle una palabra, puede, cierto, ministrar una vida por amor y por la necesidad de esa persona. Pero eso no
no es sinónimo de que Dios esté aprobando la vida de una persona que vive en pecado. Es lamentable que muchas veces uno ve casos, ¿cierto?, que salen de tiempo en tiempo de pastores, de ministros, que predicaban muy bonito, que hacían muchas oraciones, que daban palabras, mensajes muy hermosos, que conmovían las multitudes, pero después se descubre que ellos llevaban una doble vida, una vida de pecado, una vida de inmoralidad, una vida lejos de lo que enseña la palabra del Señor. Que Dios tenga misericordia y que Dios coloque un don de arrepentimiento en aquellas vidas antes que sea demasiado tarde. Por los frutos se conoce el árbol. Puede ser también que tú digas, pero yo, Señor, mira, no soy usado para hacer milagros, no tengo el dones carismáticos. Quizás, Señor, yo no soy tan bueno para predicar. Señor, mira, yo quizás soy un simple siervo que trato de agradarte, que trato de vivir conforme a tu palabra. Créeme de que aunque no poseas grandes dones, ¿cierto?, que sean grandemente llamativos o grandes títulos académicos o nombramientos dentro de la iglesia, créeme que si tú vives conforme a la palabra de Dios, eres un verdadero hijo del Señor. Y eso es lo importante que tú necesitas entender. El día de mañana, lamentablemente, se van a perder congregaciones con pastor y todo en la condenación del infierno, porque ellos quizás predicaban, pero no por amor a la alma. Puede ser que predicaban por amor al dinero. Se van a perder iglesias completas, donde iglesias quizás estaban llenas de personas, pero toda esa gente la tenían engañada. Nunca le hablaron del arrepentimiento. Nunca le hablaron de que debían dejar su pecado. Nunca le hablaron de que el adulterar era malo, el vivir en fornicación en los jóvenes era malo, que el robar, el mentir era malo. Simplemente pastores que se dedicaron a divertir a la gente con mensajes motivacionales, con mensajes divertidos, con mensajes, ¿cierto?, donde las personas se sintieran bien, los 7 pasos para ser próspero, para ser bendecido, que Dios va a prosperar tu vida, te va a ayudar. Se van a perder, porque no se les predicó realmente el Evangelio. Mi querido amigo, la invitación del Evangelio siempre es la misma: a creer en Jesús, a arrepentirnos de nuestros pecados y a poder vivir una vida en obediencia a la palabra y a la voluntad del Señor. Este capítulo 7 termina diciéndonos a nosotros: cualquiera que oye las palabras de Cristo y las hace es como un hombre que edificó su casa sobre la roca, que cuando vinieron viento y tempestades, su casa no cayó porque estaba fundada sobre algo sólido. Mira lo que dice el 7:24. Cualquiera pues que oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, pero no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas. Estas dos casas por fuera se veían iguales. Aparentemente eran la misma construcción, aparentemente por fuera se veían iguales. Pero ¿cuál era la diferencia? El fundamento. Y por eso es tan importante, mi querido amigo, que nosotros fundemos nuestra vida espiritual en la palabra de Dios, en la enseñanza del Señor, porque vientos, tempestades, problemas, enfermedades, situaciones difíciles, a todos nos va a tocar vivir en esta vida. Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Los problemas son parte de la vida, las enfermedades también, las situaciones difíciles también, y es más, como cristianos no debería a nosotros asustarnos pasar por tantos problemas. La Escritura de hecho lo prevé y nos dice que Dios a sus hijos nos va a probar como el oro en el crisol. Yo sé que a nadie le gusta ser probado, a nadie le gusta pasar por el fuego, pero cuando el oro es pasado por el fuego, las impurezas que tiene el oro son quemadas y queda el oro puro, precioso, esa joya hermosa con la cual Dios puede trabajar. Y Dios hace lo mismo también con nuestras vidas.
Muchas veces Dios necesita pasarnos por el proceso para probar nuestro corazón, para probar nuestra mente, lo que hay en nuestra vida, lo que sale de nuestro corazón, para que así nosotros podamos ser hijos reales y verdaderos del Señor. Todos los hijos de Dios fueron probados, mis queridos amigos. Todos los hijos de Dios, sin excepción. El tema es que nosotros, si obedecemos la palabra, vamos a poder salir airosos de las pruebas, de los problemas, de las dificultades. Pero hay muchos que por no estar orando, por no estar leyendo la palabra, por no conocer la palabra, por no poner en práctica la palabra, cuando vengan las pruebas se van a fracasar, van a fracasar. ¿Por qué? Porque ellos quizás creían erróneamente de que el Evangelio era simplemente bendiciones, pasarlo bien, de que Dios nos perdonó y simplemente de que ya no íbamos a tener problemas, como dicen algunos, ¿cierto? De que ven a Cristo y los problemas se te van a solucionar y todo, y eso no es así. Jesús nos dice, ¿cierto?, de que en el mundo vamos a tener aflicciones, pero que en medio de las tormentas de la vida, Él va a estar con nosotros en medio de la barca y no vamos a fracasar si tenemos a Jesús por Señor y Salvador. En medio de los problemas, amigo, acuérdate de orar, de buscar del Señor, de leer la palabra, de encomendar la situación al Señor, como dice el Salmo, encomienda a Jehová tu camino y Él hará. Orar al Señor en medio de los problemas, ¿ya? Para que no fracases en esta vida, para que no vuelvas atrás, para que no eches la mirada atrás y diga, yo cuando estaba en el mundo no tenía problemas, no vivía estas situaciones, porque si tú vuelves atrás vas a perder todo tu caminar espiritual. Si tú miras hacia atrás, vas a perder tu salvación, vas a perder tu relación con Cristo y vas a volver a un estado peor al que tenías antes de conocer al Señor. Recuerda la historia del hijo pródigo, que el hijo decidió un día abandonar, irse de la casa del padre y todo lo que tuvo que vivir, y después cuando recapacitó, obviamente fue recibido en la casa, pero Dios no quiere que tú pases esas situaciones. Dios quiere que en medio del proceso tú confíes, así como lo hizo Job. Job, cierto, en medio de toda esa situación dice, no atribuyó a Dios un despropósito, confió en el Señor, quizás no entendía por qué tenía que sufrir tanto, pero él simplemente confió en el Señor y finalmente Job termina declarando, gracias Señor, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven, y la palabra de Dios declara que por la fidelidad de Job, Dios le devolvió al doble todo lo que él tenía. Ese es el premio de la obediencia, ese es el premio de ser fiel al Señor, ese es el premio de poder ser un hombre, mantenerte firme en el Señor en medio de las pruebas. Cuando pase la prueba, cuando pase la tormenta, viene el sol, viene la bendición. Cuando pasemos todas las pruebas en esta vida, vamos a estar un día en la presencia del Señor, gozándonos por la eternidad, donde ya no van a haber pruebas, ni problemas, ni lloro, ni lamento, ni enfermedad, sino solamente va a haber gozo, alegría y regocijo. Que Dios te bendiga, mi querido amigo. Te animo a poner por práctica la palabra del Señor, a orar, leer la Biblia, a buscar del Señor, sea cual sea la situación, porque si tú haces esto, no vas a fracasar nunca en tu vida espiritual y vas a seguir firme y adelante. Imagínate Pablo, todo lo que él vivió, lo apedrearon, lo azotaron con vara. Pablo naufragó muchas veces, ¿cierto? Fue despreciado cuando predicaba, pero Pablo tenía una convicción y la convicción de Pablo era, yo sé en quién he creído, yo sé quien me llamó a sus caminos, y es por eso que yo prosigo a la meta, decía Pablo, hasta alcanzar el premio del supremo llamamiento. Que Dios te bendiga. Te animo con esas palabras, como el ejemplo de Pablo nos da. Bendiciones.